Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos en la sala 5 de nuestra sede en Plaza Carso. Esta sala está dedicada a los 20 siglos de arte en México, es decir, acompaña la historia de nuestro país, todas sus manifestaciones artísticas y culturales. Desde el occidente mesoamericano, que son las obras más antiguas que tenemos, hasta mediados del siglo XX. Y en este momento vamos a hablar de una tradición que es muy mexicana. Es muy mexicana a pesar de que no somos el único país que tiene estas manifestaciones de arte, pues alejado de la academia y más bien cercano al sentir popular. Estamos hablando de los exvotos. Los exvotos se dan en todas partes del mundo. De hecho, su nombre viene del latín. Exvoto quiere decir por promesa, es decir, que se hace una promesa a una divinidad. En el caso del arraigo católico que tenemos en nuestro país, pues generalmente es a Dios, a la Virgen, a los santos, pero en otros países, por ejemplo en Egipto, en el Antiguo Egipto, hay exvotos para otro tipo de divinidades. El exvoto es una manifestación de agradecimiento. Incluso, por ejemplo, algunas iglesias en la ciudad de Venecia son exvotos para agradecer que la ciudad se salvó o ya superó una crisis de una naturaleza sanitaria, como puede ser una peste. ¿Qué pasa en México? Bueno, los exvotos existen desde el virreinato. De hecho, en el virreinato son una manifestación del arte barroco. Y aquí tenemos algunos ejemplos de exvotos virreinales que son muy ricos porque no son lo más frecuente. Lo más frecuente es encontrar exvotos en colecciones, sobre todo contemporáneas. Sabemos que, por ejemplo, Diego Rivera, Frida Kahlo, el doctor Atl, no solo coleccionaron, sino en el caso de Frida Kahlo, por ejemplo, tuvieron influencia de los exvotos, pero estos exvotos que ellos coleccionaron son sobre todo del siglo XIX. Aquí en Museo Sumaya tenemos exvotos desde el siglo XVIII, es decir, virreinales, y del siglo XIX. Hay un cambio. En la época virreinal, los exvotos eran pagados a artistas muchas veces de renombre y se usaba el óleo sobre todo para hacer estas manifestaciones. En el siglo XIX, de acuerdo con la investigadora y especialista en exvotos, Elin Luque Agras, se introduce, no es que no existiera, pero se populariza, digamos, las láminas de zinc, y estas láminas, el latón, pues, resultan mucho más económicos y empieza a ser una práctica como de gran arraigo popular. Los retableros son artistas de la misma comunidad que conocen muy bien a la comunidad y a veces generalmente se hacían en talleres familiares en donde también incluso participaban mujeres en su elaboración. Los exvotos del siglo XIX, digamos del México independiente, también se convirtieron en testimonios de la vida privada y de la historia mínima, de la historia cotidiana de las comunidades. Porque además hay que recordar que en una época en donde era muy difícil desplazarse a los grandes santuarios las carreteras o más bien los caminos eran, a veces se encontraban cuaqueros o no era tan sencillo comunicarse de un lado a otro. Los cultos locales y el regionalismo, los cultos regionales se volvieron mucho más importantes, tanto que se convirtieron también en una muestra de arraigo. Ahora vamos a acercarnos a este exvoto, es de 1822. Miren, en él vamos a ver esta composición que ya se, codificó en el siglo XVIII. Los exvotos están siempre separados en 3 partes. Vamos a encontrar la escena de la catástrofe o la enfermedad o lo malo que iba a ocurrir. Generalmente en los exvotos lo que vamos a encontrar es que está a punto de ocurrir una desgracia y entonces uno de los personajes, en este caso la madre de los niños, invoca en este caso es el señor de Villaseca, a
advocación o a Dios, a la Virgen en alguna de sus advocaciones al santo, quien manifiesta el milagro. Y por último, generalmente aparece la figura de la divinidad entre nubes. En este caso no es así, está como con un cortinado atrás, pero aparece en un rompimiento de gloria. Y otro elemento muy importante es la cartela. Es muy interesante que a partir del siglo XIX los exvotos suelen ser anónimos. Lo que no es anónimo es la voz del donante, porque es una plegaria muy íntima. A diferencia de los rezos que ya sabemos, pues que se aprende la gente de memoria, nos aprendemos de memoria para orar, en este caso lo que hace es dejar patente un milagro. Vamos a ver lo que dice, la historia que nos cuenta este exvoto. El exvoto dice: Isidora Vallejo y Teodoro Vallejo, a 15 de agosto de 1822. Se enfermaron de una tos muy fuerte que hubo en el mismo año, lo cual agonizaron y no se les esperaba que vivieran para el 1 de, y ahí hay una parte que es ilegible, fueron desafuciados. Lo que quiere decir el retablero es desahuciados. A las 12 del día del facultativo, visto esto, su misma madre invocó a la milagrosa imagen del Señor de Villaseca, y otro día, a la misma hora, estaban buenos y sanos. Patente maravilla. ¿Qué vamos a encontrar en esta cartela que es común a todos? Bueno, para el fiel, el devoto, es muy importante hacer patente el milagro. Es dar fe de lo que ocurrió. Estos milagros no son oficiales, no son los milagros que pues, la Iglesia ha canonizado como tales. Son muestras de la vida cotidiana y de la maravilla, del tránsito de lo maravilloso por la vida de estas personas. Y como yo les decía, los exvotos son testimonios de la vida cotidiana del siglo XIX. Aquí vamos a ver cómo la enfermedad asolaba y pues ante la falta a lo mejor de instrumentos médicos, porque estamos hablando de hace 200 años prácticamente, pues no sabían exactamente qué era lo que tenían estos niños, ¿no? Porque la madre, en este caso quien hace patente el milagro, solo habla de una tos muy fuerte. Con la ortografía también nos damos cuenta de este candor y de esta ingenuidad con la que están plasmados todos los exvotos y que son parte de lo que los hizo tan populares a mediados del siglo XX con los muralistas mexicanos y quienes rescataron esta tradición. Afortunadamente aquí en Museo Sumaya tenemos un equipo de restauración de primera que nos ha ayudado a que se conserven las piezas en el mejor estado posible, porque lamentablemente muchos de los exvotos tienen en los santuarios y demás, presentan graves deterioros, pues porque han estado expuestos muchas veces en los santuarios sin ningún cuidado, porque si bien siempre se les tomó como una manifestación de la fe del pueblo, no se les había tomado como una obra de arte hasta que personas como las que les comentaba y especialistas como Elín Luque rescatan esta tradición y la elevan al grado que merece como estar en un museo y ser vista como arte del pueblo. Muchísimas gracias.